Y dice así la palabra de Dios, Eclesiastés, el capítulo 10, versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Otra vez esa primera parte del texto dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Y esta mañana nuestro mensaje será, ni loco dejo mi lugar. Aquí está hablando sobre un príncipe, sobre una persona que está en el poder, que tiene el control. Y aquí está presentándonos Salomón que el príncipe puede enojarse contra nosotros. No le gusta nuestra doctrina, no le gusta nuestra predicación, no les gusta nuestra fe, y el que está en el poder se puede exaltar, se puede enojar contra nosotros. No les gusta, hermano, la presentación del mensaje del evangelio, pero yo ni loco tengo que dejar el lugar que Dios me dio. Esa expresión, ni loco, es algo que yo escuchaba cuando era un niño. Casi cada día alguna persona decía allá por el Uruguay, ni loco, ni loco. Y eso lo que quiere decir es, ni lo sueñes, ni lo pienses, ni lo imagines, no lo esperes que voy a dejar mi lugar. Y eso es algo que el diablo debe saber, que en el lugar donde Dios nos colocó, allí vamos a estar para servirle, allí vamos a estar para honrarle, vamos a estar para glorificarle. El diablo hará toda clase de maniobra para sacarnos del lugar del servicio. Pero mi respuesta es, ni loco dejaré mi lugar. Aunque el príncipe se enoje, aunque el príncipe se exaltare, dice, no dejaré mi lugar. Ustedes sabrán que la Biblia lo presenta al diablo como el príncipe de este mundo. Y él está enojado cuando leemos la Biblia, cuando oramos a Dios, cuando cantamos al Señor, cuando nos congregamos, cuando decidimos caminar en fe. Él está enojado contra nosotros, está exaltado, pero yo no tengo que dejar mi lugar. Anoche me escribió, no tengo casi nunca contacto, la persona que me guió a mí al Señor en el año 1979, y él me dijo algo que nunca me había dicho. Me dice, iba con otro joven con el cual fuimos muy amigos por aquellos años, y me dice, decidimos cuál de los dos te iba a hablar cuando te vimos parado en la puerta de un hotel. Y yo le envié un video que grabé en la radio, y después él me escribe, dice, me hizo llorar y me puse de rodillas delante de Dios. Él fue una bendición para mí porque me guió al Señor, y ahora yo pude enviarle algo que le fue una bendición, y quedamos de hablar esta semana. Él vive en los Estados Unidos. Pero nosotros, desde aquel día que tomamos esa decisión por Cristo como el Salvador, hemos conservado el lugar en la obra de Dios. El diablo ha hecho muchos intentos por sacarme de la obra de Dios, muchos intentos por apagar mi voz de predicador, pero yo ni loco he dejado mi lugar. Veámoslo al príncipe de este mundo y las advertencias que Jesús nos hizo acerca de él. Si puede ir ahí en su Biblia al Evangelio de Juan, el capítulo 12. Hace un rato estuvimos ahí en ese capítulo 12 del Evangelio de Juan. Quiero que ponga su atención allí, por favor, en el verso 31. Evangelio de Juan, el capítulo 12 y el versículo 31. Dice la palabra de Dios de este modo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí está el Señor hablando acerca del diablo, de Satanás, presentándolo como el príncipe de este mundo. Y dice él que es echado fuera. Esa misma expresión se vuelve a mencionar en Apocalipsis 12. Allí dice que el diablo, cuando fue expulsado del cielo,
descendió a la tierra con gran ira. El príncipe exaltado, el príncipe enojado, descendió a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hay un lago de fuego y azufre que le espera para él. Y Jesús dice: el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí en el Evangelio de Juan también, pero capítulo 14. Juan, el capítulo 14, ponemos la mirada en el versículo 30. Dice la palabra de Dios, Juan 14, verso 30. Dice Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Otra vez anunciándolo allí al diablo como el príncipe de este mundo. Dice Jesús: él nada tiene en mí. Jesús había dicho que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Un pasaje más aquí en Juan, ahora capítulo 16, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En la cruz del Calvario el Señor Jesús ya juzgó al diablo, sus potestades, y allí en la cruz del Calvario el Señor fue el vencedor sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte misma. Así que aquí hemos visto algunos pasajes donde Jesús nos enseña que el diablo es el príncipe de este mundo. Y aunque él esté enojado conmigo, yo no voy a dejar mi lugar. El lugar donde Dios me salvó, donde Dios me puso, es donde le voy a servir. Ni loco dejo mi lugar. ¿Cuántas veces usted fue tentado a dejar la casa del Señor? ¿Cuántas veces usted ha sido tentado a dejar el camino del Señor? De abandonarlo todo, de echarlo a un costado. Pero el pasaje de esta mañana nos habla de tener firmeza, de estar parados firmes en la fe. Y aunque el príncipe se exaltare contra nosotros, yo no voy a dejar mi lugar. Volvemos al Antiguo Testamento, al libro de los Proverbios. Quiero que observe algo allí, por favor, en el capítulo 16. El libro de los Proverbios, el capítulo 16. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor, versículo 14, Proverbios 16, versículo 14. Dice la palabra del Señor: la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Otra vez alguien que está en el poder como el príncipe, ahora es el rey. Y dice que la ira de él, cuando el rey se enoja, es mensajero de muerte. ¿Por qué? Porque él tiene el poder, él puede decidir, él puede decir: este vive, aquel no. La ira, el enojo del rey es mensajero de muerte. ¿Cuántos de la gente que ha estado en el poder ha atacado a los predicadores, los ha encerrado, y hasta muchos le han quitado la vida, pero no han podido apagar su testimonio? Porque muchos son, como dice Hebreos capítulo 11, hablando sobre Abel, dice: aún muerto sus obras hablan por él. Y muchos predicadores que le han quitado la vida aquí en este mundo, su testimonio sigue hablando, su mensaje se sigue predicando, se sigue anunciando. Dice el texto: la ira del rey es mensajero de muerte. La palabra del rey puede ser una amenaza para nosotros, pero no vamos a guardar silencio, vamos a predicar la palabra del Señor. Yo sé que el rey puede hacer un gesto, un movimiento con su mano, puede indicarle a alguno de sus verdugos que nos quite la vida. Ya lo han hecho con Esteban en el Nuevo Testamento, ya lo han hecho con los profetas en el Antiguo Testamento, lo han hecho con Jacobo, que Herodes lo mató a espada, dice el libro de Hechos, pero no pueden acallar el mensaje. El testimonio de aquellos servidores siguió adelante, y aunque el príncipe se exaltase, yo no voy a dejar mi lugar, no voy a dejar mi lugar, tengo que seguir adelante predicando la palabra de Dios. Muchos de nuestros hermanos en la fe fueron muertos en la guillotina, devorados por leones, por perros rabiosos, muertos en la cruz, de formas muy violentas. Pero todos
guardaron su lugar donde Dios los puso, siguieron predicando y salieron de esta vida y entraron al cielo con el gozo de la misión cumplida de haber servido al Señor. Aunque el príncipe se exaltase, yo no dejaré mi lugar, ni loco dejaré mi lugar. Y tenemos que pelear por el lugar donde Dios nos puso. Quiero un ejemplo sobre esto en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 23. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, habla acerca de los valientes de David. Y allí en segundo libro de Samuel, el capítulo 23, versículo 11, viene hablando de estos valientes de David. David tenía un grupo como de 30 valientes, gente que estaba realmente con esa conducta de guerreros y daban su vida por el rey. De algunos de ellos dice así la escritura, segundo de Samuel, el capítulo 23, verso 11. Dice la palabra de Dios aquí. Dice, y este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada en la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Verso 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Aquí está la Biblia hablándonos de uno de los guerreros de David. Dice que este se llamaba Sama y se paró en un terreno de lentejas y peleó por ese lugar, defendió ese lugar. Él vio como sus amigos huyeron, se escaparon del campo de batalla, pero él ni loco dejó su lugar. Se paró en ese campo de lentejas y defendió el terreno donde Dios lo puso, y Dios le dio una gran victoria. Hermanos, en la vida cristiana muchos van a desertar de la fe. Muchos van a abandonar el camino del evangelio. Por eso muchas veces decimos desde este púlpito que lo sabio es vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ojos puestos en Jesús siempre son una gran fuente de motivación para nosotros. Cuando miramos la gente, el testimonio de algunos a veces nos desilusiona, nos decepciona. El testimonio de algunos a veces puede ser de tropiezo para nuestras almas, pero una gran motivación es vivir con los ojos puestos en Jesús. Ni loco dejo mi lugar. Si otros toman malas decisiones, si espiritualmente se suicidan tomando malas decisiones, yo ni loco voy a dejar mi lugar. Aunque el príncipe se exaltase, aunque el diablo esté enojado contra mí y apunte todas sus fuerzas demoníacas y del infierno contra mí, yo voy a ser como este hombre Sama. Me pararé en el campo de lentejas y pelearé por el lugar donde Dios me puso. Ni loco dejo mi lugar, ni loco dejo mi lugar. Ahora, el ejemplo anterior en el versículo 10, habíamos visto a otro que peleó todo un día y dice, y la espada se le pegó a su mano. Ese es un estilo de combate, un modo de combate. La espada es la palabra de Dios. Estuvimos estudiando eso el día jueves aquí. Y ese siempre en nuestra vida debe estar apegada a la palabra de Dios. Esta es nuestra herramienta para la batalla. Es la herramienta para pelear contra el enemigo, la palabra de Dios. Y este hombre peleó todo un día y hasta que la espada le quedó pegada a la mano. Hermano, esa gente combatía realmente con compromiso. Y por eso estamos mirando esos ejemplos en esta mañana. Porque el diablo querrá quitarnos del lugar donde Dios nos puso. Pero aunque el príncipe se exaltase, yo no dejo mi lugar. Yo no dejo mi lugar. Quiero que volvamos al Nuevo Testamento por un momento. Ahora al Evangelio de Mateo, el capítulo 27. El Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Y al llegar allí vamos a poner la mirada en el verso 41. Y vamos a aprender en estos pasajes que el Señor Jesucristo no dejó su lugar. Mire cómo dice la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, el capítulo 27 y el versículo 41. Dice la palabra de Dios que de esta manera también los principales sacerdotes
escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hermano, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un grupo de líderes religiosos, de almas vacías, sin ninguna energía espiritual. Líderes religiosos que habían sido parte de la trama con los romanos para llevar a Jesús a la cruz. Ya estaba allí en la cruz del Calvario. Y ahora todos esos hipócritas le decían a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, bájate de esa cruz. Y aquel coro fue creciendo, porque hasta los mismos malhechores, uno de los malhechores, que estaba también en una cruz, le decía: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y sálvate a ti mismo y a nosotros. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: yo no voy a dejar mi lugar. Su lugar era la cruz, porque esa era su misión, venir a este mundo y morir en la cruz por nosotros los pecadores. Él no podía fallar en la misión, él tenía que permanecer en ese lugar. Ese era un lugar de sufrimiento, un lugar de humillación, un lugar donde él estaba derramando su sangre preciosa por los pecadores, y toda esa cantidad de hipócritas le incitaban a abandonar su lugar. Pero él dice: no, yo vine a morir aquí en la cruz por los pecadores, no voy a dejar ese lugar. No dejó su lugar, dio su vida enteramente, y ese fue el resultado para nuestra salvación eterna, porque el Señor no dejó su lugar. Si él hubiese hecho caso a todos esos hipócritas, se hubiese bajado de la cruz y nosotros estaríamos perdidos para siempre. Pero él vino para ser el Salvador. Él no dejó su lugar a pesar del sufrimiento, a pesar de la humillación. Murió ahí en esa cruz y él dio como resultado la salvación eterna para nuestras almas. No dejó su lugar. Ahora vamos hacia adelante al libro de Santiago, el capítulo 4. Estamos hablando en esta mañana sobre este mensaje: ni loco dejo mi lugar, ni loco dejo mi lugar. Decía Salomón: aunque el príncipe se exaltase, yo no dejo mi lugar. Santiago capítulo 4, versículo 7. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Santiago el capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiero que ponga la atención en esa palabra: resistir. Resistir al diablo. Cuando usted estudia el trasfondo de ese texto, comunica la idea de un soldado que ha cavado una trinchera, un pozo, y en esa es su posición en la batalla, su puesto en la batalla, su lugar para enfrentar al enemigo. Y este texto es una invitación para nosotros de pararnos frente al diablo, cavar nuestra trinchera, resistir, dice la Biblia, resistir. Y lo presenta en este texto al diablo como el enemigo cobarde. Él es cobarde porque cuando un cristiano se para firme en la fe, un cristiano tiene sus convicciones bíblicas, se pone en su lugar, se pone en la trinchera, el diablo no le queda otra cosa que huir de nosotros. El enemigo cobarde. Ahora esto es lo que nos falta a nosotros: pararnos firmes en la trinchera, ponernos en el lugar donde Dios nos puso. Muchas veces el diablo nos hace caer en esa trampa de estar mirando a otros si están en su lugar y no estamos mirando nuestra vida. Tenemos ojos para ver lo que hacen otros, pero miremos dónde estamos y asegurémonos de estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Y cuando estamos con esa convicción, con esa certeza que estoy en el lugar donde Dios me puso, ni loco dejo mi lugar. Ni loco dejo mi lugar. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice el texto. Ahí muy cerca, antes de Santiago, está la carta a los Hebreos. Observe ahí en Hebreos el capítulo 10. Antes de Santiago tiene la carta a los Hebreos. Hebreos el capítulo 10, versículo 38.
Mire cómo dice la palabra de Dios, Hebreos 10, verso 38. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Nuestra fe es lo que nos comunica con Dios, con el mundo espiritual. El justo vivirá por fe. El hombre que es justo, la fe le da fortaleza, le da salud espiritual, le da entereza. La fe es lo que le ayuda a pararse en el lugar de la batalla y no moverse por nada, no abandona ese lugar. La fe nos hace poner firmes, hermano, y dice Dios, pero si tú retrocedieres, no le agradará a mi alma. No vamos a leerlo, solo lo voy a mencionar, pero el capítulo 3, Dios habla que durante 40 años estuvo enojado y más de una vez dice en ese capítulo con su pueblo. Muchos de ellos, su gran mayoría, quedaron postrados en el desierto, muertos en ese periodo de 40 años por sus rebeldías, por su desobediencia a Dios, porque no quedaron firmes en el lugar que Dios les había puesto. Y dice que Dios estaba disgustado, es la palabra que usa, disgustado con esa generación del desierto. No se permanecieron en el lugar. Dios dice, si tú retrocedieres, eso no le agradará a mi alma. Quiero agradar a Dios, quiero glorificar a Dios, tengo que estar en el lugar donde Él me puso. Aunque el príncipe se exaltase, no dejo mi lugar. No dejo mi lugar. Tengo un lugar en la obra, tengo un lugar en la iglesia local, tengo un lugar en la viña del Señor, tengo un lugar en el cuerpo de Cristo. Ni loco dejo mi lugar, me quedo en ese lugar. El justo por su fe vivirá. Y dice ahí la palabra de Dios, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. El Hijo de Dios no puede retroceder, no tiene reversa, no tiene marcha atrás. El Hijo de Dios siempre tiene que ir adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de las batallas que el enemigo nos pone por delante. Siempre tenemos que avanzar. Esa debe ser nuestra actitud, la de no rendirnos ante cualquier obstáculo. Tenemos que ir adelante. Ayer yo conseguí ese escrito acerca de por qué debo faltar a la iglesia. Y en esta mañana lo vi ahí publicado, no sé cuántos predicadores tomaron de mi muro eso, y también se ve que les sirvió, porque ese es un problema general. Así que muchos también aprovecharon de lo que yo aproveché, que alguien escribió, de toda la clase de argumentos que ponemos para faltar en la casa del Señor. Pero dice el libro de Eclesiastés, aunque el príncipe se exaltase, yo no dejo mi lugar. Mi lugar es la Iglesia Bautista Maranata. Si Dios me salvó, si Dios me puso en esta comunión, aquí voy a aprender, aquí voy a crecer, aquí voy a echar raíces, aquí voy a servir a mi Salvador. Ni loco dejo mi lugar. Hermanos, en esta mañana lo que buscamos es que la palabra de Dios nos ayude a crear convicciones, que realmente tengamos nosotros nuestra fe fundamentada en la palabra de Dios y que tengamos confianza del lugar donde Dios nos puso para poder servirle. Siempre el enemigo se manifiesta. En aquellos días el Señor Jesús apartó a Pedro y le dijo estas palabras: el diablo me ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. En otras palabras, Jesús te está diciendo, no dejes tu lugar. Vendrán pruebas, horas difíciles, vendrán días de oscuridad, de tristeza, de aflicción. El diablo te zarandeará como a trigo, pero yo estoy orando por ti, no quedarás solo en esa batalla. Yo oro por ti para que tu fe no falte. Pues ahí está el Señor intercediendo por cada uno de nosotros. Quiero llevarles ahora ya casi en la parte final a un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de los Salmos. Volvemos al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, Salmo 69. Y ahí vamos a encontrar una frase que el Señor Jesús citó en el Nuevo Testamento. El libro de los Salmos, el número 69. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, verso 9, Salmo 69, versículo 9.
Y observe cómo dice el texto, y seguro usted dirá, esto es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 2 y también en otros lugares. Dice Salmo 69, verso 9, porque me consumió el celo de tu casa. En el Evangelio dice el celo de tu casa, escrito está, el celo de tu casa me consume. Es este el pasaje. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia. Este es un salmo de David. La historia enseña que fue un salmo escrito sobre lirios. Este Salmo 69 escrito sobre lirios. Lo muestra al rey acorralado por sus enemigos. Allí presionado para dejar el lugar. Pero en otras palabras, David también está diciendo, ni loco dejo mi lugar. Aunque todas las fuerzas del mar están contra mí, me están cercando, me están rodeando, pero yo no voy a dejar el lugar donde Dios me puso. Y ahora se para y levanta la voz y dice, el celo de tu casa me consume. Esa palabra celo, hermano, que es presentada aquí, habla acerca de un fuerte deseo por algo que lo hace exclusivo. Otra vez, la palabra celo en este pasaje es el fuerte deseo por algo que lo hace exclusivo. La casa de Dios es exclusiva. La obra de Dios es exclusiva. No hay otra cosa más importante. No hay nada que deba competir con la casa de Dios. Tengo que tener un celo exclusivo. Debo amar la casa de Dios más que todas las cosas. La casa de Dios, el celo de tu casa me consume. El pensar en la casa de Dios y en la presencia de Dios me llena de entusiasmo, de pasión. El enemigo me abofetea, me ataca de todos lados, pero ni loco dejo mi lugar. Yo elijo estar en la casa de Dios. El Salmo 84 habla bastante acerca de esto también, de estar en la casa de Dios. El celo de tu casa me consume. Y ahí aparece una palabra extraña. Quizás es la primera vez que usted la oye. Es la palabra denuestos. ¿La vio ahí en ese versículo 10? Dice la palabra de Dios. Ahí, el versículo 9, disculpe, dice, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esa palabra denuestro quiere decir las groserías, los insultos. Fue insultado porque amaba a Dios. Fue insultado porque era un apasionado por la casa de Dios. Fue insultado porque era un seguidor del Señor. Fue insultado porque ni loco dejó el lugar que Dios le dio. Denuestos, insultos, grosería, toda clase de blasfemias, dice David, cayeron sobre mí. Pero después de eso, yo estaba firme todavía, en el lugar donde Dios me puso. Ahora ponga atención al versículo 10. Él dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma. Y esto ha sido por afrenta. Es decir, que cuando la gente supo que él ayunaba porque quería invertir tiempo en la presencia de Dios, no le interesaban las actividades mundanas, no se enredó en ninguna cosa del mundo. Él se concentró en ayunarse, se concentró en la persona de Dios, quiso disfrutar la comunión, experimentó una comunión plena con Dios. Y dice que cuando él estaba haciendo ayuno, dice que los otros lo tomaron como afrenta. La gente le decía, mira, este se cree más santo que nosotros. Él se cree más espiritual que nosotros. Él se cree mejor creyente que nosotros. Y entonces este hombre que estaba dedicado a Dios, otros se ofendían. ¿Por qué se ofendían? Porque ellos eran mundanos, porque ellos estaban caminando con el enemigo. Y este hombre estaba entregado en un ayuno delante de Dios. Y ahora el versículo 11 nos da otra lección. Dice él, puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Esa palabra cilicio, hermanos,
habla de una vestidura áspera. Dice, me puse esa vestidura incómoda. Y a veces ese cilicio tenía como unas espinas, como unas púas. O sea que era algo bien incómodo. Y ese cilicio era una señal de quebrantamiento. Cuando usted va a leer expresiones en la Biblia en cenizas y cilicio. Era la forma de mostrar un estado de aflicción, de compunción, de preocupación, de algo que me obliga a estar tiempo delante de Dios. Ahí está la palabra cilicio. ¿Y qué pasaba cuando él se vistió así? Eso le sirvió de proverbio. Es decir, que hacían frases como pequeñas canciones para burlarse de él. Y cuando uno está en el lugar que Dios le puso, todo el mundo quiere burlarse. La gente del trabajo, los vecinos, nuestros familiares, y hasta mire quién más se suma a ese coro de burlas. Observe ahí, por favor, versículo 12. Dice David, y hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Hasta los borrachos lo atacaban. Escribían canciones los borrachos contra el varón de Dios. El que se plantó y dijo, el celo de tu casa me consume, me interesa la palabra, me interesa la obra de Dios, me interesa la comunión con Dios. Me paro en este lugar, ni loco dejo este lugar. No me importa que los borrachos canten contra mí. No me importa que los poetas mundanos hagan proverbios contra mí. No me importa nada de esas cosas. Dice, y aunque me hieran, me zaherían, dice, me hieren con sus canciones los que se sentaban a la puerta, todos los vagos, los que toman cerveza en las esquinas, en las plazas, los que se drogan por ahí, hablan pestes contra mí, pero yo ni loco dejo mi lugar. Ni loco dejo mi lugar. Dios me salvó. Dios me dio el privilegio de estar en su obra. No voy a fallar al Señor. Un hombre acorralado, pero un hombre firme en su fe. Es el ejemplo que nos transmite en esta mañana. Y dice el verso 13, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia y por la verdad de tu salvación. Escúchame. Aquí está, un hombre acorralado, son muchos los enemigos. ¿Cómo los voy a enfrentar? Necesito encontrar poder en Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la oración. Yo voy a orar a Dios buscando el tiempo de su buena voluntad. Él estaba ahí, hermanos, en oración. Y eso es porque a veces los problemas pasan sobre nosotros como una aplanadora y nos sacan de la obra y nos alejan de la fe, enfrían nuestra alma porque no tenemos vida de oración, hermano. No tenemos vida de oración. ¿De dónde vamos a obtener fortaleza para conseguir firmeza en la vida si no tenemos tiempo de oración? Estamos tan ocupados con las actividades de la vida, el mundo nos absorbe de tal manera, no tenemos tiempo para orar a Dios. La oración y esa doctrina se ha vuelto casi un olvido en la vida de los bautistas. Los bautistas dejaron ya la oración y por eso hemos perdido el poder. Hemos perdido el poder. Muchas veces se notan nuestras flaquezas porque eso deja en evidencia nuestra falta de oración. Ni loco dejo mi lugar. Como verá esta mañana, este mensaje es todo un desafío para nosotros de volver a ocupar nuestro lugar, de volver a estar en el puesto de batalla que Dios nos ha dado y de estar firme. Lo que otros hacen es asunto de ellos. Yo sigo adelante en la fe con mis ojos puestos en Jesús. Me animo al mirar a Jesús. Me entusiasmo en seguir al Señor. Ni loco, yo dejo mi lugar. Mis hermanos, uno de los grandes predicadores de la historia que nosotros respetamos mucho se llamaba Carlos Spurgeon. El mote que le pusieron a él fue el príncipe de los predicadores. Tomó una iglesia con un grupo de 80 personas casi cuando él tan solo tenía 18 años. Nadie creía en él, era un muchachito, un jovencito. Pero llevó a esa iglesia como hasta 16,000 con el paso de los tiempos. Y este hombre era un gran ganador de almas, era un hombre apasionado por la obra, un hombre estudioso, alguien que dedicaba hora y hora a estar en comunión con Dios. Cuando su iglesia creció y en esas reuniones la gente hacía fila afuera, a veces bajo la nieve, esperando un turno para entrar a escuchar de la palabra de Dios. Entraban en su auditorio como 10,000 personas. Y un día de octubre del año 1856, el enemigo trabajó. Y en esa iglesia
abarrotada de gente. Un incrédulo comenzó a gritar: fuego, 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 fuego. Y la gente empezó a correr, se produjo una estampida dentro de esa reunión. Y el resultado fue 7 personas murieron ahí aplastadas, buscando salir. Nunca hubo fuego. El enemigo trabajó, hizo esa obra, pero la prensa se encargó de calificar a Spurgeon como el clérigo cobarde. Así titulaban después de que murieron esas personas. Otros diarios publicaban: ese es el resultado del bufón del púlpito. Le llamaban el payaso del púlpito. Otros diarios publicaron: este es el resultado de un muchacho predicador. Eran todas expresiones para burlarse de este hombre, para desanimarlo, para sacarlo del lugar que Dios lo puso. Pero Spurgeon siguió, hermano, predicando la palabra de Dios por años. Su ministerio ha sido, hermano, una luz y una fuente de ánimo para muchos predicadores. Por muchos años yo he leído sus sermones y me he animado con sus sermones, me he motivado con sus sermones y muchas veces tomé buenas porciones de sus sermones también para predicar. Este hombre era realmente alguien que estaba allí en su lugar. El diablo hizo de todo por removerlo. Pero también Spurgeon eran de los que pensaban: yo ni loco dejo mi lugar. Este es un predicador, un hombre individual. Pero sabe que también el diablo puede trabajar para mover a toda una iglesia de su lugar. A veces lo hace con personas y a veces lo hace con toda una congregación. A través de los tiempos y hasta nuestros días estamos viendo muchas personas, y por dar una referencia cercana, mucha gente que 5 años atrás se sentaba a la mesa conmigo, hoy no pueden sentarse a mi lado. Y no es porque yo sea un hombre antipático, sino porque han cambiado su doctrina. Se han modernizado, se han renovado, han tomado versiones modernas de la Biblia, ya no creen en el ganar almas y muchos de ellos ya ni siquiera creen en el regreso de Cristo. Ya no sostienen aquellas banderas históricas, doctrinales de los bautistas. Y a veces el diablo puede remover toda una iglesia también, y debemos estar atentos a eso. Algunos pasajes ya para entrar en la recta final de nuestro mensaje. Observe por favor la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, para advertir a través de ese texto del peligro de que una iglesia puede ser removida de su línea doctrinal. Y usted debe estar, hermanos, firme en la fe. Ni loco debe dejar el lugar, la sana doctrina, las sendas antiguas. Ni loco debe dejar el fundamentalismo, aunque muchos términos y muchas corrientes nuevas doctrinales son seductoras. Uno no puede dejar el fundamento de la palabra de Dios. Observe qué le pasó a los Gálatas. Esta iglesia la fundó Pablo. Pablo llegó a ese lugar por un problema de salud en sus ojos. Y allí Pablo, mientras atendía su salud visual, predicó la palabra y él levantó esta obra en Galacia. Fue una iglesia importante, impactante en su tiempo, hasta que algo pasó. Observe cómo dice, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora, mire, hermano, dice: Cristo fue presentado entre vosotros como crucificado. Conocen la obra de redención, conocen la obra de salvación, gustaron del beneficio de la vida eterna, pero algo pasó en esa congregación y Pablo le dice: insensatos, mentes huecas, mentes tontas. Dice: ¿quién os fascinó? Esa palabra fascinar quiere decir quién les sedujo. Se puede traducir también como quién los embrujó o como quien los encantó, que le hicieron dejar el camino del Señor cuando Jesucristo fue claramente presentado entre ustedes. Siguieron todos los pasos, oyeron la palabra, creyeron en la palabra, fueron bautizados, fueron aprendiendo los principios del cristianismo y ahora llegan a esa etapa y los encuentro que no están en su lugar. Ya no es una iglesia cristocéntrica,
Cuando Jesucristo fue predicado, presentado claramente entre vosotros, ¿quién os fascinó? Alguien vino con sus encantos. Los falsos maestros se metieron en esa congregación y le llevaron a una línea doctrinal equivocada a los Gálatas. Los falsos maestros usan su nuevo caballo de Troya, que son las canciones modernas, canciones que nos dicen nada, canciones que estamos descubriendo cada día más, que son cultos a Satanás, alabanzas a Satanás, y hoy se usan en los púlpitos de las iglesias cristianas. Necesitamos tener un filtro para saber qué cosas estamos cantando, porque muchos de los cánticos de nuestra generación son alabanzas al diablo, no a Jesucristo. Y ahí están todos esos cantantes profesionales y con todo su sistema de presentación, pero sus cánticos no reflejan la gloria del Señor. Van por otra dirección. Y aparecieron todas las versiones modernas de la Biblia. Cualquiera de ustedes que quiera entrar en la internet, ahí en el Google, y busque un texto de la Biblia, un versículo, ponga el que usted quiera, y le va a aparecer en 10, 15 versiones. Y usted la va a leer y todas dicen diferente. A mí la única que me interesa es Reina Valera 1909, 1960. Otra versión no me interesa. Y hay veces, hermanos, que yo leo algunas citas y rápidamente cuando leo la cita digo, esto no es la versión correcta. Y voy a la Reina Valera 1960 y me doy cuenta que no es esa la versión correcta la que están usando. Porque también el enemigo se filtra por canciones, se filtra por Biblias modernas, los hace a través del modo de vestir. Yo estoy viendo aún en muchas iglesias bautistas fundamentales cánticos que son modernos, música contemporánea, música que está impregnada de mundanalidad. Aquí con los Gálatas vinieron los falsos maestros y le propusieron una cruz más liviana. No, dijeron, ¿para qué van a llevar la cruz de Cristo? La cruz de Cristo es pesada, la cruz de Cristo los somete a vergüenza, ataques innecesarios. Los falsos maestros les ofrecieron un evangelio livianito, un evangelio agradable, como hacen hoy del evangelio de la prosperidad, de la sanidad, que esas cosas no son evangelio. El evangelio es Cristo muerto, sepultado y resucitado, y el desafío de Dios a nosotros es llevar la cruz de Cristo, no una de imitación, la cruz de Cristo enteramente, no una parte de la cruz. Porque muchos tienen a Jesús como el Salvador, pero no lo tienen como el Señor de sus vidas. Jesús es Salvador, pero para muchos no es el Señor, porque solamente llevan la parte de la cruz que le conviene. No quieren servir, no quieren sacrificarse. Y entonces vienen los falsos maestros y dicen, no, pero ese predicador es muy fanático. No, pero ese predicador es muy fundamental. No, pero ese predicador toma demasiado en serio las cosas. El cristianismo no es así. El cristianismo es alegría, es felicidad. Cuando Cristo viene a mi vida todo se vuelve maravilloso. Nada de eso dice la Biblia. Pero esos son los falsos maestros de nuestro tiempo, que al igual que en los días de los Gálatas, fascinan a la gente. Y la gente entra en ese sistema de culto que usted nunca lo ve en las páginas de la Biblia. Y ahí están hipnotizados. Ahí están enredados en esa trampa que el diablo les propuso. Están llenos de alegría, pero están vacíos espiritualmente, porque no hay nada de Dios en ese sistema de culto. Algo más le dijo Pablo a esta iglesia en Galacia. Observe aquí, capítulo 5, verso 7. Gálatas 5, verso 7. Dice la palabra de Dios. Mire lo que les dice Pablo. Dice, vosotros corríais bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Mire, primero les dijo en el capítulo 3, ¿quién os fascinó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los embrujó para dejar el verdadero evangelio? Y ahora Pablo hace un análisis y dice, hermanos, ustedes corrían bien. Ustedes estaban bien en la fe. Ustedes tuvieron tiempo donde tomaron en serio el evangelio, donde caminaron con firmeza en las cosas del Señor, donde eran gente respetuosa, reverente al Señor. Ustedes corrían bien. Tiempo pasado. Y ese texto es una invitación para mirar nuestra vida hoy. ¿Cómo estamos corriendo? ¿Bien o mal? Como dicen los colombianos, ¿bien o qué? ¿Bien o qué? ¿Cómo estamos hoy?
quizás aquel fundamentalismo, aquella fe que nos fortalecía, aquella fe triunfante que teníamos al comienzo, ya quedó atrás en el tiempo. Corríamos bien, pero hoy ya no tanto. Hoy se nota que nuestras almas están agitadas, estamos cansados, tenemos poca energía para servir al Señor. Y Pablo dice, revisen lo que pasó, ¿por qué antes corrían bien y ahora no? Y entonces le dice aquí Pablo en este capítulo 5 y versículo 7, le dice él estas palabras, dice, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién los estorbó? Si ustedes corrían bien, venían bien, con entusiasmo, sirviendo al Señor, se veía que eran gente fiel al Señor, ¿quién los estorbó? ¿Quién puso un obstáculo que les hizo desviar del camino? ¿Quién les dio un camino alternativo? ¿Quién les ofreció un evangelio diferente? ¿Quién les estorbó? Y la Biblia dice, Pablo dice a los tesalonicenses que él quiso ir a visitarlo, pero Satanás me estorbó. Él es el que pone estorbo. Y ese estorbo del diablo, esa fascinación que él nos trajo a través de los falsos maestros, es lo que nos ha hecho caer de la fe verdadera, retroceder, enfriarnos. Pero aunque el príncipe se exalte contra mí, no dejaré mi lugar. No puedo dejar mi lugar. Cristo me salvó. Él me puso aquí en su obra. Yo tengo que superar todos estos obstáculos que el diablo me pone. No puedo dejar el lugar donde el Señor me puso. Quiero terminar este mensaje leyendo con ustedes el Salmo 144 y el versículo 1. Salmo 144 y el versículo 1. Esta mañana, hermano, con este mensaje, ni loco dejo mi lugar. Es toda una invitación a revisar nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con el Señor? No dejemos, hermano, que el diablo aumente su anestesia. Despertemos para Cristo, despertemos para el servicio. No dejemos el lugar donde Dios nos puso. Dice la palabra, Salmo 144, versículo 1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Mis manos que están siendo utilizadas para cosas del mundo, no para la obra de Dios. Mis manos que están comprometidas con actividades mundanas. Yo necesito que Dios haga un trabajo y que adiestre mis manos para la batalla. Que vuelva a mi puesto, que vuelva a pelear por la fe, que vuelva a combatir por la vida espiritual, que venga a combatir, hermanos, para exaltar el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. Y habla algo aquí acerca de los dedos. Dice la palabra, Él prepara mis dedos para la guerra. Así que prepare esos dedos. Usted que usa para enhebrar ahí la aguja, esos dedos que usted usa para las actividades de las manos, ya es bueno para que le digamos, Dios, aquí están mis manos otra vez, úsala, adiéstrala para la batalla. Prepara mi vida entera, mi alma entera, para que pueda permanecer en la fe. El diablo pone estorbo, me ofrece tantas tentaciones, los falsos maestros, las nuevas luces, las palabras bonitas, las palabras edulcoradas con las que me invitan a abandonar el camino. Ayúdame a estar en mi lugar, Señor. El diablo está enojado cuando nosotros estamos firmes en nuestras convicciones bíblicas. El diablo está enojado cuando nosotros nos paramos firmes en la fe. El diablo está enojado cuando nosotros decimos, Dios, yo te serviré hasta el final. Ni loco voy a dejar mi lugar, ni loco. Aunque el príncipe de este mundo se exaltase, se enoje conmigo, no voy a dejar el lugar que Dios me ha dado. Que esa pueda ser la convicción de cada uno de nosotros, hermano. Estar firmes, como dice uno de nuestros himnos, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias por su palabra, y que la palabra de Dios, no la palabra del hombre, la palabra de Dios que es viva y eficaz, actúe en nuestra vida, ajuste las cosas que necesitamos ajustar, que nos haga enfocarnos en lo que está correcto y que nos haga transitar en el camino que agrada al Señor. Y los que ya están bien firmes en su fe, ni loco deje su lugar, sirva al Señor, sirva a Cristo. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por cada persona que ha venido hoy a tu casa.
para oír de ti, Señor, que podamos tomar la enseñanza, atesorar en nuestra vida la lección que nos has dado y que podamos estar en este día firmes delante de ti, Señor, sirviéndote, honrándote, glorificándote. Pon tu mano sobre nuestra vida, Dios, y úsanos para gloria de tu nombre. En el precioso nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en este día. Y ahora vamos a estar cantando al Señor. Va a estar viniendo